Buenas, en el video de hoy vamos a hablar de la ecuación del calor no homogénea. Entonces la ecuación que queremos resolver es esta, es U sub t menos Laplaciano de U igual a una cierta f, con una condición inicial igual a 0. Para eso vamos a utilizar el principio de Duhamel. El principio de Duhamel dice, resolvamos el sistema homogéneo asociado a esta ecuación y superpongamos todas las soluciones del homogéneo, ¿sí?, para construirnos un candidato a solución del no homogéneo. O sea, tenemos este sistema homogéneo, ¿sí?, que ahora va a tener a f de condición inicial a tiempo s, ¿sí? Entonces, para cada s, tengo una u de xts, solución de esto, ya lo probamos en el video de la solución de homogénea, y lo que vamos a hacer ahora es integrar con s variando desde 0 hasta tiempo t, ¿sí? Entonces, la u de xt de esta forma, ¿sí?, va a ser mi candidato a solución para la ecuación del calor no homogénea. Entonces, para poder entender que esto es solución, está bueno repasar cómo vamos a derivar a alguien de este estilo. Fíjense, esta función, ¿sí?, tiene una t adentro de la función u y una t en el integrando, ¿sí? Y nosotros esta u la queremos derivar respecto al tiempo para ver qué verifica la ecuación. Entonces, en cierta forma, lo que necesitamos es saber cómo derivar algo de este estilo. Tenemos una función, ¿sí?, que es como una integral, pero tiene una adentro depende de x y en el borde de la integral depende de x. Entonces, si yo quiero calcular la integral respecto de x, de esto, ¿cómo lo hago? Digo, bueno, considero f de x y s, ¿sí?, la integral lo mismo, pero acá hasta ahí. Entonces, g de xs es evaluar la f en y igual a x, ¿sí? Pero ahora esto lo puedo ver como, la g la puedo ver como una composición, ¿sí? Entonces puedo derivar usando regla de la cadena. Entonces la derivada de esto es la derivada de f respecto a la primera variable, por la primera variable derivada respecto de x, que es 1, más la derivada de f respecto a la segunda variable, por la derivada de la segunda variable respecto de x, que es 1. Entonces la integral me queda esto, me queda cuando derivo respecto a la primera variable, fíjense que es simplemente pasar la derivada para adentro, ¿no?, si la función es lo suficientemente regular. Y cuando derivo respecto a la variable y, lo que me queda es, por el teorema fundamental del cálculo, es g en xx, ¿sí? Entonces, esto es como una especie de repaso de cómo tenemos que hacer para derivar cuando tenemos que derivar respecto a una variable que aparece adentro de la función que estoy integrando y en el borde del intervalo que estoy integrando. Entonces volvamos a lo que teníamos. Nosotros teníamos que u de xt tenía esta pinta, ¿sí? Era la integral entre 0 y t de una función u de x de t y de s, ¿sí?, que era solución de esta ecuación del calor homogénea en todo Rn, ¿sí? Bien, para cada s tenía una solución, eso ya lo sabemos, y nos estábamos mirando la integral. Entonces, para probar que efectivamente esto es solución de la ecuación del calor no homogénea, lo que tenemos que hacer, primero que nada, es verificar qué es solución de la ecuación. Entonces, veamos intuitivamente qué eso ocurre. Entonces, si yo calculo u sub t, ¿sí?, es totalmente análogo a al repaso que mostré recién de regla de la cadena. Esto sería la u evaluada en t más la integral de la u sub t en xts, ¿sí? Ahora, como esta uxts es solución de esta ecuación, entonces este u sub t lo puedo reemplazar por el laplaciano. Y por otro lado, u en xtt, ¿sí?, esto no es otra cosa que la solución que tiene condición inicial f de x t en este caso. Por eso acá pongo f de xt. Y ahora fíjense, si la u es regular, yo el laplaciano lo puedo sacar afuera de la integral y esto es el laplaciano de la integral de u en xts, que es u de xt, ¿sí? Entonces, al menos intuitivamente nos quedó que u sub t es igual a f de xt más el laplaciano de u. O sea que si paso esto restando, tengo que es solución de la ecuación del calor no homogénea.
¿sí? Ahora lo que tenemos que ver es que este candidato a solución que tenemos es efectivamente la solución. Entonces, primero que nada, U de xt, entonces tiene esta pinta y nosotros ya sabemos cómo son las soluciones del calor homogéneas a un determinado tiempo. Entonces, directamente este U de xts lo podemos reemplazar por f convolución, la solución fundamental, que está corrida, fíjense, en t menos s, ¿sí? Porque ahora en vez de estar empezando en 0, está empezando a tiempo s. Bien. Entonces, el teorema que tenemos que probar en la clase de hoy dice lo siguiente, que si f es C21 de soporte compacto, quiere decir que tiene dos derivadas en el espacio y una derivada en el tiempo, ¿sí? Entonces, la U, definida de esta forma, resulta ser C21 de soporte compacto, ¿sí? Fíjense que C21 es lo mínimo que le tengo que pedir para que yo tenga chances de hacer efectivamente, verificar efectivamente el lado izquierdo de la ecuación, porque tengo que calcular una derivada respecto al tiempo y el laplaciano, son las derivadas segundas. Después me dice que realmente verifica la ecuación del calor no homogénea en Rn por 0 infinito, y cuando x tiene un cierto x0 y t tiende a 0, entonces lo que está pasando es que el u de xt está tendiendo a 0, o sea, verifica la condición inicial igual a 0. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que, fíjense, la solución es la integral entre 0 y t de las soluciones del homogéneo. Las soluciones del homogéneo se escribían como la f convolución la phi. Entonces, tranquilamente podemos reescribir la u en vez de la forma anterior, ¿sí? Reescribir la u de esta forma, ¿sí? Donde la resta que aparece en la convolución lo tiene la f en vez de la phi. Elegimos esto porque va a hacer que las cuentas sean más sencillas, nada más. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular las derivadas, ¿sí? Entonces, de nuevo, acá usamos el resultado que vimos al principio, porque fíjense, tenemos algo que depende de t, ¿sí? Y la integral entre 0 y t. Entonces, cuando quiero derivar la u respecto de t, esto me da la integral con la derivada respecto de t adentro, ¿sí? Más el término que es directamente evaluar, que es en s igual a t, que sería este término de acá. Bien. Ahora, cuando quiero derivar respecto de las variables espaciales, las derivadas segundas respecto a las variables espaciales, fíjense que directamente esto sería pasar la derivada adentro de la integral. Bien, ¿por qué podemos hacer todo eso? Bueno, porque la f con la que estamos trabajando es C21 de soporte compacto, ¿sí? La f es lo suficientemente buena para que yo pueda pasarle todas las derivadas a la f. Entonces no tengo ningún problema en pasar las derivadas adentro de la integral. Entonces, una vez que tenemos las derivadas, tenemos que ver la ecuación. Entonces, juntamos toda la información que teníamos. Entonces, teníamos la derivada respecto al tiempo de f, menos el laplaciano de f en otro lado, más este término que estaba sobrando, ¿sí? Entonces, lo primero que podemos hacer es, fíjense, esta ecuación de acá, si uno la derivada, en vez de tener la derivada respecto al tiempo t, la tiene respecto a s, fíjense que acá la única diferencia es que me sale un menos, porque fíjense por este menos de acá, ¿no? Bien. Ahora, cuando uno quiere cambiar el laplaciano de variable, en vez de que sea el laplaciano en la variable x, sino que sea la variable y, eso no modifica nada, porque como son dos derivadas, el cambio de signo se está cancelando. Entonces, si acá tenía un menos, esto sigue siendo un menos. Y esta parte queda igual. Entonces, u sub t menos laplaciano de u se puede escribir como estos dos términos, ¿sí? Fíjense que ahora lo que hice es pasarle toda la ecuación, ¿sí?, del calor a la f. Bien, tengo estos dos términos, a esto lo voy a llamar a, y esto que me sobra lo voy a llamar b. Entonces lo que vamos a hacer primero es tratar de acotar a.
Bueno, para acotar A vamos a usar la técnica de siempre, que como la solución fundamental tiene problemas en el cero, entonces separamos de epsilon a t y de 0 a epsilon. ¿Sí? Dos integrales. Entonces me queda la i epsilon, que es la primera, que va de epsilon a t, y la j epsilon, que es de 0 a epsilon. Bien. La j epsilon, que era esta de acá, esta es fácil de integrar porque uno simplemente lo que hace es mete el módulo adentro de la integral, acota directamente las derivadas por la norma infinito, usando toda la regularidad que le estamos pidiendo a la f, y entonces todo esto de acá sale y me queda la integral entre 0 y epsilon, la integral en Rn de phi. Ahora, si recuerdan, la solución fundamental integra 1, ¿sí? Así que esto es como epsilon por esta constante, ¿sí? O sea que esta parte del término j epsilon, cuando epsilon tiende a 0, lo puedo tirar, no me preocupa. Entonces tengo que ver qué pasaba con el término y epsilon. Bueno, entonces cuando queremos acotar y epsilon, fíjense que lo primero que vamos a hacer es usar partes, ¿sí? Y pasar todas esas derivadas que teníamos a la f, pasárselas a la solución fundamental. Cuando hacemos eso, acuérdense que siempre tengo un término de borde, ¿sí? Un término que sería en este caso evaluar en t, que es esto que aparece acá, y evaluar en epsilon, que es esto que aparece acá. Fíjense que ahora la ventaja es que como le pasamos todas las derivadas a la phi, ¿sí? Y la phi es la solución fundamental, entonces verifica la ecuación del calor. O sea que todo esto que está acá se convierte en 0, ¿sí? Por otro lado, esto que aparece acá era lo que antes tenía, llamaba b, ¿sí? Y queda este término. Entonces, lo que me queda es que a la a la puedo acotar por esta cosa menos b, ¿sí? Y toda mi ecuación era de la forma a más b. O sea que u sub t menos el laplaciano de u, en definitiva, va a ser el límite cuando epsilon tiende a 0 de esto que está acá. Si se fijan, el límite cuando epsilon tiende a 0 de esto que está acá no es otra cosa que f en xt, ¿sí? Entonces acabamos de probar que efectivamente nuestro candidato a solución verifica la ecuación. Lo que resta ver es que la condición inicial está tendiendo a 0. Pero eso se deduce fácilmente de la forma que tiene la u, porque uno lo que hace es mete el módulo adentro de la integral. Fíjense que la f la podemos acotar por su norma infinito porque es regular y lo podemos sacar afuera. Y después fíjense que estamos integrando la solución fundamental, que integra 1, y la estamos integrando de 0 a t. O sea que esto se puede acotar por la norma infinito de f por t. Cuando t está tendiendo a 0, la solución está tendiendo a 0. Bien. Con eso terminamos la demostración del teorema. Entonces, un teorema corolario de esto sería el siguiente. Si ahora nosotros queremos resolver la ecuación no homogénea con una cierta condición inicial g, lo que tenemos que hacer es, por un lado, resolver la ecuación homogénea con condición inicial g. Y por el otro, resolver la ecuación no homogénea con dato f con condición inicial 0. Y sumar las dos soluciones. Entonces, eso es lo que está dicho acá, ¿sí? Si tenemos g como el primer teorema, el teorema de la ecuación homogénea, y f como este segundo teorema, entonces la solución, que es la suma de las dos soluciones que encontramos, la del homogéneo y la del no homogéneo, resulta ser la solución de este tipo de ecuación. Bueno, con esto terminamos. Cualquier duda o inquietud me pueden mandar un mail y si no, nos vemos en la consulta sincrónica.